Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Miramontes. Buen día, yo soy el doctor Carlos Miramontes, estoy en la ciudad de Guadalajara. Voy a hacer la presentación de células madre de cordón y vamos a hablar un poquito también de exosomas. El laboratorio aquí en Guadalajara se llama MG Cells. Nosotros somos una empresa que llevamos ya más o menos 10 años produciendo células y aplicando obviamente el tratamiento de células madre. Estas son algunas de las marcas que tenemos donde hacemos MG Cells servicios médicos que se atienden a los pacientes, MG Cells suplementos, donde hacemos algunos suplementos para nuestros pacientes, como son células madre, factores de transferencia, algunas cremas y algunos productos o suplementos tomados. Aquí nosotros ya llevamos pues, más o menos unos 7 años en el laboratorio, donde empezamos a trabajar, realmente empecé a trabajar con las células ya dentro de 10 años. Tuve una enfermedad que se llama Guillain-Barré. A partir de eso me puse tratamiento de células, donde mejoré muy rápidamente. Entonces fue cuando empecé yo a trabajar con las células madre. ¿Qué es las características de otros laboratorios? Que nosotros, aparte de, ¿cómo les explico? De producir las células, tenemos un control de calidad muy estricto y sobre todo control de funcionalidad de las células madre, ya que aparte de trabajar sobre la medicina regenerativa para regenerar entre todos órganos y sistemas, también trabajamos ya directamente con enfermedades como diabetes, hipertensión, regeneración de cartílago. Aquí nosotros, por ejemplo, trabajamos con un tipo de células que son células mesenquimales. Obviamente al inicio se empezaron a trabajar con las células que son embrionarias, que estas células fueron prohibidas por la FDA y en todo el mundo, porque tenían que abortar a los niños, que de ahí se obtenían las células embrionarias. Después se fueron descubriendo varios tipos de células, entre ellas las células mesenquimales, que se pueden obtener de placenta, de médula ósea, del tejido graso, pero nosotros especialmente estamos hablando de células de cordón umbilical. ¿Qué tiene la peculiaridad de estas células mesenquimales? Que aparte de ayudar a regenerar todos los órganos y tejidos, puede regenerar desde el sistema nervioso hasta el sistema musculoesquelético, ¿no? Estas células son muy viables, muy fáciles de manejar, muy fáciles de obtener, y aparte que no tiene que ser del mismo paciente este tipo de células. ¿Por qué? Porque no tienen antígenos de compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos ponemos estas células no tiene que ser de un pariente cercano o de un mismo tipo de sangre, sino que puede ser de cualquier donador, que nosotros en nuestro laboratorio pues, tenemos un banco muy grande de células mesenquimales donde ya podemos aplicar inmediatamente cuando llegue el paciente. Como les comentaba, entonces pueden obtener las células madre, tejido adiposo, cordón umbilical, de pulpa de diente y de la placenta. ¿Qué beneficios o qué es lo que hacen las células madre? Al momento de entrar al organismo, lo primero que hace es una inmunomodulación. ¿Qué quiere decir? Que si su sistema inmunológico está muy alto, lo baja a lo normal, o si está muy bajito, lo sube a lo normal. ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita hay un boom con esto de las células madre, sobre todo por el COVID, porque lo que hacen es modular el sistema inmunológico del paciente y no tienen enfermedades o su enfermedad no se expresa tan fuerte como cuando no te ponen las células, que empiezan a inflamar los pulmones y otras partes del organismo este virus. También, aparte, las células son unas células que al momento de llegar a los tejidos inflamados hacen que haya una desinflamación y se empiezan a regenerar todos los tejidos que están lesionados. Mantiene nuestro organismo joven y funcional y repara también fallas a nivel celular. ¿Qué podemos tratar con nuestras células madres? Enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, enfermedades cardiológicas, enfermedades respiratorias, entre otras muchas. Obviamente también regeneración de cartílago, en el caso de que tengan algún problema en rodilla, en cadera, en hombro, se aplican las células y hace que regenere el cartílago. ¿Cómo es la forma de aplicación? Todo depende la enfermedad o el problema que tiene el paciente. Por ejemplo, en las enfermedades crónico-degenerativas es intravenosa la aplicación de las células
en los autoinmunes también es intravenoso. En las neurodegenerativas hay una aplicación que se llama intratecal. Esta aplicación se hace como una punción lumbar en la parte de la espalda y ahí se aplican las células para que lleguen directamente al sistema nervioso o directamente al cerebro, ¿no? A regenerar. En enfermedades cardiológicas es muy importante la aplicación de las células madre, pero dentro de las primeras 48 horas que fue el infarto, para que las señales que secreta el órgano dañado sigan las células y puedan llegar a regenerar el corazón, o en este caso la área del infarto. Esas son todas las especialidades que podemos o que pueden utilizar las células madre, entre ellas la traumatología, cirugía plástica, la neurología, medicina interna, cardiología. Bueno, casi todas las especialidades están utilizando células madre. Aquí en Guadalajara realmente ya se utilizó mucho las células madre y hemos tenido muy buenos resultados en todas las enfermedades. Aquí vamos a hablar precisamente de la regeneración de cartílago. Hicimos un protocolo de estudio donde se aplicó una sola dosis de 40 millones de células intratecal, que es directamente, intralesional, que es directamente en el cartílago, en la rodilla, y después de la aplicación, a los 4 meses se hizo una tomografía donde se vio que el cartílago se regeneraba 2 milímetros. En la Universidad de Navarra ya se hizo un estudio donde se observó que todos los pacientes tienen una mejoría en su movilidad, disminución del dolor y hay una regeneración de cartílago. Estos son los viales que estamos manejando. Los viales ya vienen en una ampolletita donde directamente se obtiene el líquido junto con las células y se puede aplicar directo o incluso se puede obtener el PRP del paciente, el plasma rico en plaquetas, se enriquece con las células madre y se pone también junto con el PRP. Lo que les comentaba, nuestro laboratorio, el Instituto o la Sociedad Internacional de Células Madre y Medicina Regenerativa, estos son los estudios mínimos que te pide para validar las células madre. La adhesión de las células madre al plástico. Esto quiere decir que cuando estamos cultivándolos, en el medio que tenemos, las células se adhieren al plástico. Eso quiere decir que sí son células mesenquimales, tienen una adhesión especial al plástico. Por esta razón, las células se tienen que mover directamente en la Y o en la vena, porque si lo ponemos en el suero, por la mayor parte se pegaría en lo que es el plástico del suero, ¿no? Se hacen cultivos microbiológicos, detección de microplasma, una citometría de flujo donde nos dice cuántos millones de células son y si sí son células mesenquimales o son células hematopoyéticas o qué tipo de células son. Este de abajo, que es el ensayo de funcionalidad, este ensayo es muy importante. ¿Qué hacemos? Cuando estamos cultivando las células, las hacemos que se conviertan ya sea a grasa o a hueso. Si el 80% de las células no se convierten o no cambian, quiere decir que el cultivo no es bueno y este cultivo se tira y se vuelve a hacer un cultivo nuevo. Bueno, hicimos estudios, al momento de llegar el tejido laboratorio se hace detecciones rápidas de HIV, de hepatitis, de Chagas, y si sale negativo, pues ya seguimos con el proceso de obtención de las células. Eso son toda la detección por PCR que se hacen a las células. Ahorita pues ya agregamos lo del COVID, que mucha gente les da miedo que tengan las células contaminadas, entonces ya se agregó también lo del COVID. Esto es lo que les comentaba, estas son las pruebas rápidas que se hacen. Se pone el tejido, si sale positivo en alguna de estas pruebas, pues ese tejido se tira y se obtiene un tejido nuevo donde se va a iniciar otra vez todo el proceso. Si sale negativo a todas estas pruebas, pues ya continuamos con el proceso de expansión y de obtención de las células. Aparte de que nosotros hacemos todas las pruebas, pues mandamos a un laboratorio, a un tercer laboratorio, para que nos corrobore que lo que estamos haciendo está bien hecho, que se están pidiendo unas células de calidad y unas células que no tienen ningún problema o ninguna contaminación. Ese es otro estudio que se les hace. Detección de hongos en un laboratorio a las 72 horas, donde salen negativos completamente. Esos son algunos cultivos que también hacemos directamente en el laboratorio. Después de estar trabajando con las células, una de las inquietudes por parte de los médicos y por parte de los pacientes era que las células podían producir cáncer.
Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio o un ensayo que se llama de oncogenicidad, donde estudiamos más de 3.000 mutaciones que pueden producir cáncer, que son todas estas las mutaciones genéticas. Al momento de salir negativo todo eso, le podemos dar la seguridad al paciente o al médico que estas células no van a producir cáncer y no va a haber ningún problema en el momento de aplicar las células madre. Ese es un ensayo que nosotros hicimos al momento de mandar las células al médico. Pues se almacenan por paquetería, aunque es una red fría donde se ponen los geles en frío. Después de 72 horas todavía tenemos una viabilidad del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 72 horas ya debemos de haber aplicado las células, si no, se empiezan a morir las células y empieza a bajar obviamente su calidad y los resultados que hiciéramos al momento de aplicar el tratamiento. Es el que está aquí abajo, es un citómetro de flujo, donde se hacen los estudios, se ponen las células, este nos dice si son células madre, si son células mesenquimales, si son células hematopoyéticas. Ese es un reporte de la citometría del flujo. Las células madre mesenquimales deben dar positivo para CD44, CD73, CD90, CD105 y CD106, y negativo para CD45 y CD34. Estos son los marcadores de membrana, que son los que realmente el láser o la citometría es lo que lee para saber si son las células que queremos trabajar. Estos son los reportes que nosotros le mandamos al paciente o que le mandamos al médico para que tenga la certeza de que son los millones de células que les mandamos y que tienen todos los estudios. Aquí en Guadalajara o en México necesitamos una licencia especial. Pues se llama COFEPRIS, la institución que nos regula aquí en México todo lo de salud, y te dan una licencia de bancos troncales para producción de células con fines terapéuticos. Estos estudios son unos estudios que debemos de pedirle al paciente sí o sí antes de empezar el tratamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga una enfermedad, por ejemplo, un HIV, una hepatitis, y nunca se ha dado cuenta, y después se da cuenta y va a decir que nosotros le pudimos haber transmitido la enfermedad. Aunque realmente ya con los estudios y todo, pues nos podemos proteger, pero independientemente de eso, más vale pedirle y tomarle todos los estudios necesarios. ¿Cómo trabajan las células? Las células, al momento de implantarse o de ponerse en lo que es la vena, siguen una señalización celular, que esa señalización consta desde las hormonas, desde la inflamación, todo lo que el cuerpo produce cuando hay una lesión o un órgano que esté dañado. Esas señales son las que siguen las células madre para llegar a regenerar todos los tejidos. Aquí estamos, cómo se llegan las células al momento de llegar al tejido. Llegan y hacen un contacto directo con las células que están dañadas y las empiezan a estimular a que vuelvan a trabajar. ¿Qué contraindicaciones hay de la aplicación de células madre? Anteriormente, bueno, una de las contraindicaciones era aplicarle cuando el paciente tiene alguna enfermedad viral. Actualmente se está aplicando en los pacientes de COVID porque la enfermedad viral está produciendo una respuesta inmune muy, muy fuerte y hace que el mismo paciente se empiece a autoatacar a su mismo organismo. Entonces las células madre se ponen y regulan el sistema inmunológico y se baja esta respuesta autoinmune. Cuando hay otra enfermedad viral no se debe poner porque necesitamos un sistema inmune alto para que ataquen a los virus. Entonces es importante tener un buen diagnóstico para poder aplicar las células madre. En cáncer sólidos, realmente las células están prohibidas al 100%. ¿Por qué? Porque estimulan el crecimiento del cáncer. Entonces mejor no ponerlas. A mí me tocó una pacientita que tenía 6 añitos, tenía un cáncer en el hígado. Estaban separados sus papás, su mamá la llevó conmigo para ponerle una terapia que se llama inmunoterapia, contra el natural killer, y su papá la llevó a poner células madre. En el transcurso de un mes que le pusieron las células madre, el tumor creció más de 4 veces su tamaño. Entonces a partir de ahí dije, no, jamás hay que poner células madre en un paciente que tenga cáncer, ¿no? Se puede aplicar ya que el paciente está libre del cáncer, ya ha pasado los 5 años
para poder decir que está libre de cáncer, bueno, ahí sí se puede aplicar para que regenere todo el organismo. Después de aplicar el tratamiento de células en un 10% de los pacientes aproximadamente, hay un síndrome que se llama síndrome de Hershey-May. Este síndrome es síndrome curativo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede presentar un poquito de fiebre, un poquito de cefalea, un poquito de mareas, incluso a veces que produce diarrea, pero son transitorias. En un día se les quita totalmente. Esto no quiere decir que el paciente o que las células estuvieran contaminadas, sino que es una reacción del mismo organismo porque se va a curar. Cuando pasa eso, lo interesante es que casi podemos garantizarle al paciente que se va a curar de la enfermedad que tenga, ¿no? Porque el cuerpo está respondiendo muy bien. Si ustedes ponen unas células madre y el paciente tiene fiebre inmediatamente a los 15 minutos, quiere decir que las células estaban muertas o estaban contaminadas. Esta reacción de curación es como a las 2 horas después de aplicar más o menos las células madre. Entonces, para que no se asusten, no hay ningún problema, se da algún antipirético y le va bastante bien al paciente. Estos son algunos estudios que hemos realizado nosotros aquí en Guadalajara o en México. Hicimos uno para quemados en el hospital de Pemex, donde comparamos las células madre con el EpiFAS y posiblemente nos lo llevamos de calle, ¿no? Un estudio en el hospital siglo XXI, donde poníamos en ratones con trasplante de tráquea a las células madre para evitar el rechazo del trasplante. El estudio que les comentaba en el nuevo hospital civil, donde se hizo una de fractura de mandíbula para regeneración de hueso y otro en regeneración de cartílago. Estos son todos mis datos, por si quieren cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto, están mis redes sociales, mi página, una aplicación que tenemos por ahí y mis celulares. Cualquier pregunta que tengan, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias.